Hola, ¿qué tal? Soy Eleni Areli Guadarriategui, estudiante en la carrera de Psicología en la Universidad César Vallejo. Y en esta oportunidad, junto a mi grupo, estaremos presentando la obra Lookout, donde trataremos puntos específicos para conocer un poco más acerca de esta obra, cuyo autor es César Vallejo, que a continuación estaremos dando un breve resumen acerca de su biografía. El video se va a desarrollar de una forma ordenada para que de esa manera podamos tener una mejor comprensión acerca de este trabajo. Finalmente, es muy importante conocer mucho más acerca de sus obras de César Vallejo, ya que cada una de ellas nos deja una enseñanza. También reconocer que César Vallejo tuvo que perseverar para poder llegar lejos, convirtiéndose en un gran escritor peruano. Y de la misma manera, César Vallejo nos deja una gran enseñanza, que podamos seguir nuestros sueños a pesar de los obstáculos que se nos presentan. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú, el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de una familia de 11 hermanos con ancestros vinculados al sacerdocio. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Cursó estudios de secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco durante 1905 y 1908, y ante la imposibilidad de ingresar a la universidad debido a su precaria economía, trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 se trasladó a Trujillo para estudiar medicina, pero abandonó dicho proyecto e inició la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose como bachiller en 1915 con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Al mismo tiempo, publicó sus primeros versos en la revista cultural infantil. Trabó amistad con el grupo literario La Bohemia de Trujillo, encabezado por Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre. Publicó luego las primeras versiones de algunos poemas que compondrán más tarde Los Heraldos Negros en los diarios La Industria y La Reforma de Trujillo. Ese año enseñó primaria en el Colegio San Juan de Trujillo, donde tuvo como alumno a Ciro Alegría. La obra Lookout trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabajaba, contra la que se emplea con éxito la huelga como medio de presión. En ella la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes. El objetivo principal es analizar la obra Lookout del famoso escritor peruano César Vallejo. Los objetivos específicos es interpretar cada capítulo de la obra Lookout. El segundo objetivo específico es conocer el origen del nombre de Lookout, por qué César Vallejo lo puso así. Y el tercero es sintetizar las ideas plasmadas del autor del Lookout, llegar a entender lo que el escritor, en este caso César Vallejo, quiere transmitir con esa obra. César Vallejo decidió escribir esta obra mediante la amenaza del cierre de una fábrica por parte de los dueños. Está realizando o obligando a los obreros a realizar una huelga para defender sus puestos de trabajo. Pues como sabíamos, en ese entonces existía una crisis mundial muy fuerte y estos trabajadores vivían suprimidos por el gobierno, pues como decía el ministro socialista, que eran un tanto incontrolables, por así decirlo, pues se daban cuenta de los distintos abusos que sufrían. Y esto es lo que quiere dar a entender Vallejo en su obra, Lookout. Quiere transmitir el pensamiento socialista de ese entonces, inculcándonos o incitándonos a seguirlo también, pues Vallejo era fiel seguidor de ese tipo de pensamiento. Y era el más usado, por así decirlo, en ese entonces, pues era el que supuestamente daba la libertad a todos. Y de ahí viene lo que es la obra Lookout.
en la cual nos enseña la brecha entre ricos y pobres. Contexto del teatro local de César Vallejo. César Abraham Vallejo escribió su pieza de teatro local de 1930. Inicialmente fue en francés, luego en 1931 fue traducida a español por el mismo César Vallejo. Vallejo, después de un tiempo, tuvo que ser expulsado de Francia por la Dirección de Seguridad del Ministro del Interior a causa de sus actividades políticas. Se sabe que en 1931 ingresó como militante del Partido Comunista de España y milita con el mismo Federico Lorca, quien añade que Georgette aseguraba que esta decisión la tenía desde 1929. Vallejo publica en El Comercio de Lima: solamente el marxismo ha concebido la justicia como función en marcha de las fuerzas sociales, como un proceso viviente y cambiante del equilibrio de la historia. Sin embargo, es desde 1927 que comienza su preocupación por los estudios marxistas y en 1928 rompe con Aya de la Torre y el APRA. Y entre ese mismo año, en 1928, funda en París, junto con otros peruanos, una célula marxista-leninista que estaba ligado por el Partido Socialista del Perú, luego de su fundación por José Carlos Mariátegui, el 7 de octubre de 1928. Y finalmente, recalcando que en 1930 Vallejo fue expulsado de Francia por sus actividades políticas que realizaba. Como estructura tenemos que local está estructurado en 5 escenas según una secuencia que podemos describir como sigue. En la escena número 1 está el anuncio del cierre, dudas, confirmaciones del cierre y pelea, decisión de ir al sindicato y la intervención de la mujer del obrero 2. Como escena número 2 tenemos las entrevistas en el ministerio. Entre el ministerio y los empresarios, soborno del ministro y soborno del obrero. Como escena número 3 tenemos la discusión en el sindicato, decisión de ir a la huelga. Como escena número 4 tenemos la lucha, que es represión, discusión de Raymond con su mujer, el hombre en otro hogar, el cabaret, escenas de represión, y el taller, escena entre guardia y vigilante. Como última escena, que es el 5, tenemos festejando la victoria. Al final, todos los demás son monumentos de confrontación, no solo a nivel de los momentos que representan cada escena, sino también a nivel de los distintos momentos dentro de cada escena. Se desarrolla un contexto de obreros en el trabajo de una fábrica. El ambiente se puso tenso en la espera de Lou Hood. De un momento a otro todos dejan de trabajar y guardan un silencio pesado, muy desordenado. Al llegar el vigilante con un letrero, los obreros se ponen inquietos y sobresaltan. Y después de haberle pegado y conocen a Lou Hood, claman un sordo y tempestuoso agresivo. El ingeniero salta sobre el primero que agarra y deriva a golpes. Todos empiezan a agarrarse de las manos y usa una pelea completa. Se desarrolla primero un contexto patronal, el ministro con los industriales, y sucesivamente el director del gabinete con ellos mismos. Entonces, desde ahí cambia el contexto. Se une uno de los industriales con los delegados de los obreros. Ninguno de ellos se es descríticamente. Otro de los contextos es que los trabajadores esperan afuera de la calle para dar resultado entre los delegados y los patrones. Ahí es donde Vallejo señala explícitamente que se desarrolla en una atmósfera de evidente eficacia. Y es así que el autor revela que los gestos de los obreros consultan frecuentemente el reloj y comentan a voz baja.
Se desarrolla solo entre obreros del Salón de Asambleas Generales del sindicato y espera de los informes de sus delegados. Esta escena es aún violenta y desordenada que la anterior. Vallejo señala, en primer lugar, que hay varios huelguistas que atraviesan las calles en desorden. Enseguida apunta que la atmósfera es de pánico y muerte. Como se ve en las escenas anteriores, el desorden, el pánico y la violencia van aumentando paulatinamente hasta llegar al clímax de la cuarta escena, llena ya no de temor, sino de pánico, y ya no de simple violencia, sino de muerte, de fulgores sangrientos que equiparon a las escenas descritas en detalle. Esta escena es la del triunfo después de la huelga. Sin embargo, no existen referencias explícitas como en escenas anteriores, solamente referencias a que la puerta de la fábrica está abierta, invitando a los obreros a que ingresen, o el hecho de que se agrupan los obreros que llegan solos o en pequeños grupos, o a que circulan algunos policías municipales y no policías de contención. Nos llevan a deducir que todo es normal, y lo normal, después de una huelga victoriosa, significa el triunfo de los obreros, que enseguida es explicitado con las vivas de los obreros metalúrgicos. En conclusión, se podría decir que César Vallejo quiere que sus obras sean reconocidas por las características en defensa social y empatía hacia los demás que sufrieron en esta vida, y que cada mensaje que nos brinda nos haga reflexionar con la finalidad de ser mejores personas. Lookout se muestra de manera dramática, pero también de una forma sencilla para comprender sobre el comunismo de esa época. Se ve de manera clara la inspiración hacia ideologías marxistas, la lucha entre las clases sociales de opresores y oprimidos, donde se establecen dos bandos, uno antagónico y otro antihéroe sobre los personajes. Gracias.